Cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden ir haciendo también ahí en los mensajes. O pues simplemente levantan la mano o hablan para poder escuchar. Recuerden que cuando paso a la presentación ya no veo esta parte de la pantalla. Bueno, jóvenes, entonces como les digo, vamos a comenzar con la parte de la producción en los establecimientos de alimentos y bebidas. Esto ya aplica entonces también, no solamente la transformación de los alimentos y todo lo que conocemos nosotros ya como cocineros, sino que también aplica toda la parte de bebidas. El barman, bartender, baristas, todas las personas que trabajan en el bar, le aplican pues toda esta parte también operativa en la parte de producción. Dentro de la norma técnica sectorial, vamos a hablar primero un poquitico de la infraestructura, de lo que es la infraestructura de los establecimientos. En esa norma, entonces, vayan por favor buscándola y me van a dar estas definiciones. ¿Cómo nos define la norma técnica sectorial 006? ¿Qué es la infraestructura básica? ¿Qué es establecimiento gastronómico de diferencia con la industria gastronómica? Materia prima, quién es el cliente interno y quién es el cliente externo, y cómo nos define o a qué hace referencia la norma técnica con relación al espacio. ¿Quién nos quiere dar esa opinión entonces? De a uno. Jóvenes, si están. Profe, ¿dónde podemos descargar la norma? No, ustedes busquen un link que diga normas técnicas sectoriales, ahí les pueden descargar, o de una vez ponen la norma técnica sectorial 001 y ahí les sale. Profe, yo la tengo, me repite que lo que tenemos de... Defíneme, por favor, entonces, ¿qué es infraestructura básica, Juan Camilo? Un momento, Infraestructura básica. la infraestructura básica es un sistema de instalación y servicio necesario para el funcionamiento de un establecimiento de la industria gastronómica. Bueno, entonces ahí, como infraestructura, entonces, lo que entraría a aplicar en estos lugares sería todas las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, las instalaciones de agua, de acueducto y alcantarillado, para el correcto funcionamiento del establecimiento. Esto también es vigilado, ¿cierto? Que esta infraestructura esté en correcto funcionamiento, que no tenga ningún deterioro, defecto, ningún daño para evitar accidentes. Muy bien. Establecimiento gastronómico. ¿Cómo se define? ¿Cómo lo define la norma? El establecimiento gastronómico es establecimiento industrial cuyo objetivo es la transformación de alimentos, la venta y la prestación del servicio de alimentos y bebidas preparadas. Y definamos también industria gastronómica para poder ver la diferencia. Industria gastronómica. Industria cuya misión principal es la producción y el servicio de alimentos. Bueno, entonces miren, esto lo hablábamos también en las clases anteriores cuando hablábamos de food service, ¿cierto? Servicios de alimentación. Entonces ahí dentro de esos servicios de alimentación puede estar los establecimientos gastronómicos, que son aquellos lugares que entonces a los que se hace la transformación de los alimentos, se preparan alimentos y bebidas y que también se despachen en el lugar. O sea que podríamos estar hablando ahí de todos estos restaurantes temáticos, gastrobares, cafebares y todos estos establecimientos que muchos de ustedes están dentro de esta food service, ¿cierto? Mientras que industria gastronómica es todos los lugares donde se transforman los alimentos, pero no hay servicio ahí a la mesa. Que también algunos de ustedes están ubicados dentro de esta industria. ¿Por qué? Porque no hay servicio al cliente en el lugar, pero sí hay servicio de delivery o comida para llevar. Listo. Kevin Yeser, ¿ya controla la norma?
Profe, no, la verdad me enredé bastante con eso. Bueno, entonces alguien que nos defina, por favor, materia prima. Sí, claro. Profe, son los componentes esenciales de la producción. Exacto, componentes esenciales de la producción. ¿Cuáles serían los componentes esenciales dentro de la cocina Merchant? Em, Profe, por ejemplo, los alimentos que no han sido comenzados a utilizar en la A cocina. transformarse. Ajá, exacto. Muy bien, y en el bar, ¿cuáles serían esos elementos esenciales para la producción? Lo mismo los licores y que nos han sido presentados con otros, y también las materias primas como los limones o demás cosas cerezas. Muy bien, entonces todo, o sea, el conjunto de todos los alimentos que se hacen en las compras, el pronóstico que ustedes han hecho, pronóstico de ventas, bueno, para poder decir que voy a hacer una orden de compra, todo eso que se está comprando es la materia prima, ¿cierto? Sin que todavía haya llegado al momento de producción, entonces se hace parte de la materia prima. Bien, ¿quién es el cliente interno y quién es el cliente externo? Profe, el cliente interno, externo es la organización o persona que recibe un servicio o producto de la industria gastronómica. Y el cliente interno es la persona que elabora que elabora en un establecimiento de la industria gastronómica. Listo, entonces cliente interno es todos aquellos colaboradores, bien sea que estén en la parte de servicio, que estén en la parte de cocina y de producción, ese sería el cliente interno, todos los que están dentro del establecimiento como empleados. Y el cliente externo es el que llega y es atendido. Eso sí lo tenían claro. Sí, claro. Bueno. Miren, aquí por ejemplo están colocando que si era esta norma, miren que esta norma es NTSH, la que estamos trabajando es la NUSNA, listo. ¿Qué es la diferencia? Que esta es de hotelería, listo, esta es de hoteles. Norma técnica sectorial hotelera, y la que estamos trabajando nosotros es norma técnica sectorial de alimentos. Es 006 igual que la hotelera, pero es distinta. ¿Listo? ¿Quién fue el que la colocó? Federico. Federico, esa no es. Bueno, ¿y qué nos define como espacio? ¿Qué nos define la norma técnica sectorial colombiana de alimentos sobre espacio? Profe, escenario en el cual se desarrollan las diferentes actividades tanto del cliente externo como del interno. Es decir, Es decir, que es donde pues, se encuentran las dos personas, el cliente externo como pues, consumidor y el cliente interno como el que trabaja ahí mismo. bien, pero entonces nosotros ¿cómo lo organizamos? Ya en la unidad anterior organizábamos el espacio del cliente externo, ese es cuál. Donde se sientan los comedores. Exacto, toda la parte de servicio que muchos de ustedes ya la diseñaron, la subieron a la plataforma, diseñaron el espacio para el servicio. Ahora lo que vamos a hacer es diseñar el espacio para la producción, que es donde la cocina, ¿sí o no? Y también el espacio de producción del bar, pues va a quedar muy junto a ese espacio donde está el cliente externo. Entonces, esa norma técnica sectorial colombiana nos va a hablar precisamente de cómo deben ser todos esos espacios, esas áreas de producción, de qué material, cómo deben de ser los accesos, y es lo que nos habla esta norma a continuación. Por ejemplo, entonces dice que todos los establecimientos de la industria gastronómica deben de cumplir con ciertos requisitos y deben ser
de estricto cumplimiento. ¿Por qué? Porque de todas formas no es solamente para aplicarse a la norma, sino también para poder tener las certificaciones en regla y todos esos papeleos que ya hemos hablado que se necesitan, ¿cierto? Para eso entonces hay que llamar a espacio público, hay que llamar a bomberos, para poder reunir todos esos requisitos, cumplir con ellos y que le puedan dar a ustedes la autorización de apertura de un establecimiento gastronómico. Entonces tenemos que en las áreas de producción y manejo de materias primas, donde se hace la recepción y la preparación, en los establecimientos se deben de garantizar las buenas prácticas de manufactura. Eso ya lo conocemos nosotros como manipuladores de alimentos, pero que también toda la parte de infraestructura física cumpla con esos requisitos. Los espacios deben de dotarse entonces de condiciones de temperatura y de humedad para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y conservación de alimentos. Por eso ustedes encuentran que algunos espacios, economatos, cocina fría y algunos otros lugares en los que se hace recibo, lavado, desinfección de materias primas y también almacenamiento, cuentan con cierto control de temperatura. Unos pueden tener aire acondicionado, otros tienen una temperatura un poco más elevada dependiendo de lo que se transforma. Estamos hablando, por ejemplo, en lugares de panificación, necesitan una temperatura distinta. Si son lugares donde se transforman frutas y verduras, pues necesita una temperatura más baja y así. Lugares entonces que tengan control de temperatura para evitar la proliferación de los microorganismos. También deben de contar con sistemas de ventilación directa o indirecta, y estos no deben de contribuir a la contaminación. Además, la incomodidad del cliente interno, o sea, de nosotros como empleados. Que esa ventilación sea de manera directa o indirecta, pero que no vaya a contaminar los alimentos, a lo que estamos en el momento transformando. Se puede colocar ventiladores, no siempre. Hay algunos lugares que no le permiten que usted tenga ventilador. ¿Por qué? Porque pueden ser lugares donde usted transforme demasiado, o una de las materias primas que usted más utilice sean las harinas, féculas. En esos lugares no se le permite utilizar ventiladores. Pero en caso de que esa no sea su materia prima principal, entonces sí lo puede hacer. ¿Qué pasará entonces? Bueno, entonces en esos lugares donde mucha la materia prima como harinas y féculas, pues entonces ahí le permiten que utilice aire acondicionado, ¿listo? O una ventilación natural. Pero si son ventilaciones de carácter natural, deben de tener filtros, las ventanas o espacios abiertos en los que se deja correr el aire. También se debe de procurar que haya una entrada de aire y haya una salida al lado contrario donde está la entrada, listo. Eso para poder manejar un intercambio de aire dentro de los lugares, bodegas, cocinas, lugar de transformación de alimentos. Se puede disponer entonces de ventilación inducida por ventiladores o aire acondicionado en las áreas de producción. El aire debe ser filtrado también para evitar el ingreso de algún agente contaminante. El aire mantiene una presión positiva de adentro hacia afuera, siempre debe estar sacando el calor que pueda refrescar el lugar y asegurar el flujo de aire, pues siempre hacia el exterior. De hecho, entonces miren que las cocinas, ya cuando se habla de aire de la parte de cocina caliente, tiene siempre campanas extractoras, ¿cierto? Que una campana lo que hace es sacar el aire caliente. Y en cuanto a la iluminación, esto es lo que, o sea, esto que les estoy diciendo, pues también lo encuentran ahí en la norma técnica sectorial de alimentos, en la parte después de las definiciones encontramos todos estos requerimientos. La iluminación puede ser natural, luz día, o puede ser artificial, pero también utilizar entonces lámparas de luz día que haya bastante claridad, ¿cierto? De esas de calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica. Es muy importante también el grado de luz que tengan las cocinas, así el lugar, el establecimiento sea oscuro. La cocina siempre debe contar con una muy buena iluminación y que además pues
sea protegida en esas lámparas, se protegen para poder ser lavadas y constantemente pues desinfectadas. Para la educación higiénica efectiva y segura de todas las actividades del cliente externo e interno. ¿Alguien? Profe, hola. Hola, Lo Luis. que pasa es que voy saliendo del trabajo y voy a coger el metro. No sé si pueda salirme y ahorita conectarme otra vez apenas lo coja. Dale, de todas formas, la clase está siendo grabada y va a quedar, y yo inmediatamente la subo en Ok, profe, la gracias. plataforma para que si pierden algo ahí les quede la... Igual ya me voy a conectar apenas lo coja. Listo. Bueno, gracias. Federico, a ver, yo veo, sí, infraestructura básica en los establecimientos de industria gastronómica, sí. Pero si quiere, Federico, ya vaya descargando la 001, que más adelante vamos a hablar de la 001. Listo. Esta norma también entonces nos dice cómo deben ser los pisos, ¿cierto? Y ustedes también eso ya lo conocen por el decreto 3075, que se ajusta precisamente a lo que nos dice la norma. Los pisos deben ser pisos antideslizantes, pisos que sean drenajes, que los drenajes deben de ser, que se puedan lavar, limpiar constantemente, o sea que esos drenajes deben estar descubiertos, solamente protegidos con unas láminas o mallas de acero que se puedan luego quitar, lavar y desinfectar. Ustedes deben tener pisos y drenajes todas las cocinas. Miren, vayan haciendo comparaciones con las cocinas que tenemos nosotros, la cocina del primer piso, las cocinas del cuarto piso. Y se van a dar cuenta que algunas cumplen, otras no cumplen tanto, ¿cierto? Miren que en algunos tenemos que eso es baldosa. La baldosa o piso liso es muy peligroso. Cuando se engrasa o se moja, se vuelve una trampa, la gente se puede caer. Mientras que hay otros pisos que son en grano, pintados con pintura antideslizante, que son mucho más seguros. Y a veces en algunas cocinas los drenajes incluso son de acero inoxidable, incrustados en el piso. Entonces eso es, lo dice la norma, por higiene, por seguridad, que el piso tenga esas condiciones y además también los drenajes de las cocinas. Las paredes deben ser totalmente lisas. ¿Se puede poner baldosín? Sí, pero los baldosines sean grandes, o sea, para evitar tantas uniones entre baldosín y baldosín. Si no, si las paredes no están con baldosín, pueden ser con pintura lavable. Bueno, si tiene baldosín, tiene que ser casi que a la misma estatura o al mismo nivel de las personas. O sea, debe ser por encima de los 1,50 de alto, ¿cierto? El baldosín. Y en caso de que no, que se ponga pues pintura de toda la pared, debe ser con pintura lavable. Que aguante bastante pues la humedad y el cepillo al ser lavados. Techos. Eso yo me imagino que ustedes también ya lo conocen. Los techos de las cocinas no se permiten cielos falsos o cielo raso. Deben ser totalmente descubiertos. Toda la red, bien sea la red eléctrica que esté en los techos, debe estar cubierta también, debe ir dentro de tubos. Igual, por ejemplo, las lámparas deben estar protegidas. Totalmente descubiertos y que también deben estar pintados con pintura lavable esos techos para poderles poner lavado. ¿Se permiten ventanas y otras aberturas? Sí. En las cocinas, incluso mire que ahora en muchos lugares se están utilizando que las cocinas sean abiertas. Eso es algo bueno porque todo nos exige a los cocineros trabajar con mucha profesionalismo, nada de estarse cogiendo las cosas mientras está produciendo, todo muy bien organizado porque la gente está viendo. Miren, por ejemplo, esa cocina que tienen ahí en la imagen, esta cocina es de la colegiatura. Y miren que la gente pasa, estos son los corredores de la universidad, y todo estudiante que pasa, pues está viendo la producción que tienen ahí los estudiantes. En esta foto y en esta, miren, pues por eso siempre se dice que deben tener muy buena organización, muy buen aseo, y ahora las cocinas de los establecimientos gastronómicos están siendo de esa forma, abiertas al público para que el público vea cómo le están transformando los alimentos.
Así que para mantener el uniforme muy bien presentado, mantener todo un buen mise en place, todo bien tapado, y nada de desorden en las cocinas cuando son abiertas. ¿Listo? Entonces, ventanas y otras aberturas se permiten, pero deben de ser también de materiales lavables, anticorrosivos, que no se dañe. Además, pues que sean higiénicos. Las puertas, en muchos lugares, en muchas cocinas se están utilizando puertas que se abren y se cierran solas. Esto porque para evitar precisamente que las personas manipulando alimentos estén tocando constantemente la puerta al abrir o a cerrar, ¿cierto? Entonces, eso, lo que pasa es que son un poco costosos ese mecanismo de puertas automáticas, ¿cierto? Algunas las hacen mecánicas, o sea, que usted la empuja y ella se abra. Otras que son así como más normales o rudimentarias, como las que conocemos del viejo oeste, que eran de 2 alas, también. Esas, de todas formas, no están siendo tan manipuladas y son permitidas. Lo que sí es de que esas puertas no deben de ser de madera. Listo, estamos acostumbrados a que todas las puertas en todas partes son de madera, pero en las cocinas, en las áreas de producción y en las áreas de almacenamiento, las puertas no pueden ser de madera, deben ser metálicas. Escaleras, elevadores, estructuras complementarias. Hay muchos establecimientos que tienen las cocinas o tienen sus lugares de producción o la parte de servicio a niveles distintos, ¿cierto? Entonces para eso se necesitan ciertos elevadores o malacates en los que se lleva la comida también, pues el material debe ser de acero inoxidable, mantenerse totalmente higiénicos y que pues se demuestre pues pulcritud en cada uno de esos lugares. También las escaleras deben de estar demarcadas, deben de tener protección, marcadas con cintas reflectivas, igual deben de tener pasamanos, así sea para cliente interno o cliente externo. Los lugares donde hayan escaleras pues deben de estar con protección, demarcadas y además con pasamanos. Todo lo otro, entonces, lo que ya tengamos como estructuras complementarias, rampas, plataformas, malacates y todo esto, deben de ser de acero inoxidable. Ya se nos están imaginando cómo van a construir, me imagino, que sus cocinas, ¿cierto? También importante, y esto es uno de los requisitos para que también a los establecimientos primero les den certificación en calidad y también pues para que les den la certificación por tenedores, que tenga acceso para personas con movilidad reducida. Todos los lugares deben de contar con esto. Pues si se quiere algún día tener un lugar certificado o con cumplimiento a las normas técnicas, debe de tener acceso para personas con movilidad reducida. Rampas, igual, lo mismo, pasamanos, rampas y todo lo que necesiten las personas con alguna discapacidad. ¿Y por qué? Porque puede ser cliente interno, puede ser cliente externo que necesite estos espacios. Ya en la parte de producción, ya saben ustedes van a definir cómo van a crear la cocina, cómo van a diseñar ese espacio de cocina. Ya diseñaron el espacio de servicio, ahora lo que necesitamos mirar es esta parte del diseño de nuestra cocina. Y eso va a depender de qué, dependiendo de lo que producimos, qué vamos a producir en nuestro establecimiento, qué tipo de establecimiento es entonces para poder definir cómo vamos a organizar todo el espacio, cómo es el local, si el local es totalmente cerrado, si tiene un área abierta, pero siempre deben de contar entonces con el lugar de recibo de insumos o economato. En el decreto, con la resolución 2674, se recomienda que la parte de recibo, el lugar de ingreso de insumos, sea distinto del ingreso del cliente externo, que no tenga la misma puerta. Eso es una recomendación porque no todos los lugares pueden cumplir con esto, ¿cierto? No todos los lugares pueden decir que tienen 2 puertas, una para entrada de materias primas y otra para que entre el cliente. Pero en caso de que no se pueda, pues entonces ahí es donde se debe colocar horarios para el recibo de insumos y distinto al horario de servicio del establecimiento. En ese lugar del economato, pues, o que le llamamos bodega, deben estar las cavas y los enfriadores. Entonces ahí es cuando se habla también de control de temperaturas. Un establecimiento que requiera cavas y enfriadores de gran formato,
debe necesitar enfriar el espacio. ¿Por qué? Porque esos cavas, esos enfriadores calientan mucho el espacio. Definir si lo que nosotros vamos a vender es cocina, pues entonces definir cuál es el espacio de cocina caliente, a diferencia del espacio de cocina fría, si en caso de necesitarse. Recuerden que en la parte de cocina caliente también yo necesito unos equipos diferentes a los de cocina fría, entonces por eso puedo dividir esos dos espacios. En cocina caliente va a transformar todos los alimentos que necesitan calor, mientras cocina fría no necesita tanto calor. Hay algunas cosas que sí se necesitan blanquear y hacer unos procesos de cocción rápido, pero ahí lo que van a necesitar es más espacio de mesones, pozuelos y enfriadores, porque lo que transforma ahí son vegetales y frutas y verduras, ¿cierto? El espacio de parrilla y asados, ese espacio debe tener también siempre una campana, procurar primero que sea en un lugar abierto al público, ¿cierto? Abierto, ¿por qué? Para evitar que siempre que utilizamos parrilla hay generación de humo, igual cuando se hace asados. Parrilla, siempre se habla de una parrilla eléctrica, parrilla de carbón, parrilla a gas, parrilla con piedra volcánica, y todo esto va a generar humo, ¿listo? Igual cuando se habla de asados, entonces se habla de asados al horno, se habla de asados a la plancha, se habla de asados también a la sartén, pero esos también generan humo, ¿listo? Entonces por eso estos lugares siempre se recomiendan que tengan o una muy buena campana o que estén en un lugar exterior para evitar que el humo que se concentre en el espacio. Si mi fuerte va a ser entonces panadería, repostería y pastelería, porque lo que tengo es un café, pues entonces van a necesitar otros equipos, otros espacios, van a necesitar más mesones, van a necesitar instalaciones de gas o eléctricos, dependiendo del horno que voy a conseguir. Aquí no solamente son estos equipos, sino que también son mojadores, son batidoras de gran formato, máquinas de fermentación. Entonces ahí ya tengo que hacer una lista distinta de equipos que necesito, ¿cierto? También todos los lugares van a necesitar la parte de espacio de lavado de equipos y utensilios, lavado de menaje, máquinas para lavar, y eso sería entonces lo que yo tendría que diseñar, cómo voy a hacer mi espacio dependiendo de lo que voy a vender. Y en todos, ubicar siempre vestiario, o que siempre en los establecimientos se recomienda que el vestiario sea distinto a los servicios sanitarios. Eso, el servicio sanitario no es para uno cambiarse. Lamentablemente en todos los lugares que uno va, se cambian en el baño, pero no debería de ser así. Un vestier es distinto, incluso los vestier se recomienda que sea sin servicio sanitario, simplemente que tenga bancas para que la gente se siente para cambiarse y no ponga el uniforme en el piso, o que tenga percheros, pero que no haya sanitario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los lugares de sanitarios son antes un agente de contaminación. Las áreas de servicios generales de los establecimientos de la industria gastronómica deben de cumplir con las especificaciones de materiales anteriormente señaladas. O sea, igual, procurar que los pozuelos sean de acero inoxidable, procurar que las bancas, los percheros y todo esto pues sean de material lavable, igual la pintura también debe ser lavable y todo esto. O sea, igual que todas las otras condiciones que hemos hablado, y es lo mismo para estos lugares de servicios sanitarios. Deben estar dotados y separados del área de preparación de alimentos. Estos deben de tener desagües también en los pisos, igual drenaje para que se haga el lavado constante. Deben también de contar con ventilación, ya sea directa o indirecta. Cuando son áreas para la limpieza y selección de los equipos y utensilios de trabajo, estas deben de construirse con material resistente al uso. Por eso en las cocinas no se permiten cosas de madera, ni se permiten cosas de aluminio, porque eso, el aluminio pues, se empieza a oxidar, la madera se empieza a podrir, y eso no va a ser, no tiene ninguna higiene para los establecimientos gastronómicos. También en los lugares se permiten
disponer de tanques de almacenamiento de agua, pero que ese tanque tenga siempre cambio constante de agua, o sea, que si el agua fluya constantemente o se renueve constantemente, no se acumule. Y de todas formas se le debe hacer periódicamente el lavado de esos tanques. ¿Por qué se recomienda? Porque en cualquier momento que se vaya el servicio de acueducto, pues entonces ahí tienen algo para terminar alguna labor, pero no quiere decir que con esa agua se va a trabajar todo el tiempo. La construcción y mantenimiento de dicho tanque se realizará conforme lo estipulado por las normas sanitarias vigentes. Eso entonces, ¿quién se lo dice? Cuando va a la sanidad, al establecimiento le dice a usted a cuánto, con qué periodicidad debe hacer usted el lavado de los tanques. Requisitos para el cliente externo. El cliente externo también debe tener baños, contará con servicios sanitarios diferenciados siempre de hombres y mujeres. También lo vimos en lo de los tenedores, unos exigen que tenga hasta acá para cambiar a los bebés, otros exigen que sean o sea, varios para hombres, varios para mujeres, y no solamente uno, ¿cierto? Eso depende entonces del tipo de establecimiento, del número de comensales que estén en un momento determinado en el establecimiento. Ahí es cuando se define cuántos baños debe tener y si requiere baño para cambiar a los bebés o no. También incluso para que las mamás alimenten a sus bebés. Pues eso me parece una pendejada porque no le veo ningún tabú a que una mujer alimente a su bebé donde ella lo quiera hacer. Pero bueno, en algunos establecimientos gastronómicos se exige que se vaya para cierto lugar a hacerlo. Eso de todas maneras está dentro de las normas para ser certificados por tenedores. Aquellos establecimientos donde por razones de limitación de espacio físico esto no sea posible, o sea, no tengan baños independientes de clientes a los del cliente interno y cliente externo, que sea el mismo, pero se acepta que sean utilizados por ambos, ¿cierto? Los servicios sanitarios. Si el establecimiento se encuentra en un centro comercial, también aceptan la utilización de los baños públicos del establecimiento, del centro comercial, que son mucho menos higiénicos, pero en esas cocinas, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, las cocinas de los centros comerciales, de las malls de alimentos, pues son muy pequeñas, y esto hace pues de que ahí no haya forma de hacer un vestido ni de hacer un baño. Las áreas de servicios sanitarios deben estar aisladas de las áreas de permanencia del cliente. Eso también lo hablamos cuando empezamos a diseñar el salón de servicio, dijimos que los baños no deben estar en un lugar donde queden muy expuestos al cliente, ¿cierto? Para evitar ruidos, para evitar los olores, para evitar una cantidad de incomodidades que se pueden presentar por el uso de esos baños. Y también contar con servicios sanitarios para personas con movilidad reducida. Otro de los puntos importantes para ser certificados en alta calidad y para ser entonces también regirnos por las normas. Y ustedes van a decir, bueno, yo quiero implementar estas y estas normas en mi establecimiento. Pues entonces, si quieren, una de ellas debe contar con servicios sanitarios, contar con accesos para personas con movilidad reducida. Una vez tenemos determinado nuestro tipo de establecimiento, entonces vamos a definir qué equipos vamos a necesitar, conforme a qué, conforme a mi propuesta gastronómica. Entonces yo ya sé que si mi propuesta gastronómica es de panadería y repostería, pues entonces lo que voy a necesitar es una mojadora, un horno, qué tipo de horno voy a utilizar y todo esto. También yo debo definir cómo voy a colocar la cocina, en qué lugar voy a colocar los equipos, los mesones, los pozuelos, para que haya un diagrama de flujo. Cómo trabajar adecuadamente para que no hayan demoras en el servicio y no hayan errores. Entonces eso también yo ya teniendo en cuenta qué tipo de cocina voy a vender, pues voy a distribuir ahí también los equipos para que todo salga mucho más rápido. Dar las tareas a cada personal de producción, dar un manual de funciones a cada uno de ellos, decirle cuál
van a hacer sus funciones exactas para el desarrollo de las actividades y evitar inconvenientes. Miren que es importantísimo que cada uno sepa qué es lo que le tiene que hacer, porque es la persona que se hace responsable de su labor. Implementar mecanismos para el cumplimiento de las normas, no solamente las normas técnicas sectoriales, sino las normas internas que tiene cada establecimiento. Eso sería entonces la parte de áreas de producción, distribución, almacenamiento. ¿Algún aporte, comentario o pregunta, jóvenes? Los escucho. Yo tengo una pregunta. Con la cuestión de las pandemias, uno tiene que hacerlo siempre, sí o sí con el distanciamiento social, ¿cierto? Con el distanciamiento. Sí. Bueno, eso se aplica más que todo en el área de servicio. En el área de servicio sí se debe tener muy en cuenta toda la parte de distanciamiento social. Se habla de 1 metro, a veces es que en eso no se, o sea, muchas veces al principio se decía que eran 2 metros de distancia, después que 1,5 metros, ahora se habla de 1 metro de distancia. Pero sí, o sea, pero se aplica más que todo en la parte de servicio, en el salón, en el espacio donde está el cliente externo. Y en el espacio donde está el cliente interno yo creo que es imposible decirlo, pero sí se debe mantener pues todas la protección necesaria para evitar algún problema con eso. ¿Algo más? Bien, entonces vamos a pasar ya a equipos y utensilios para los establecimientos de alimentos y bebidas. Acá ustedes ya o todos la conocen, la han trabajado desde cocina básica, trabajaron el decreto 3075 y la resolución 2674 del 2013 que le adicionaba o mejoraba muchas cosas o apoyaba ese decreto. Y ahí, entonces, en el capítulo 2, van a encontrar que ese decreto y esa resolución nos habla sobre condiciones generales de los equipos y utensilios que vamos a necesitar en el procesamiento, fabricación, preparación de alimentos, y eso va a depender del tipo de alimento, ¿cierto? Materia prima o insumo y de la tecnología empleada. Todos ellos deben estar diseñados, construidos e instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento. Además, debe facilitar la limpieza y la desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Cada equipo, cada utensilio debe ser utilizado para lo que realmente es diseñado. Y eso debe cumplir entonces con todas las condiciones específicas, primero del equipo y del utensilio, además del manejo. Deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión. Por eso ya ustedes han visto que no se utilizan cucharas de madera, que no se utiliza tablas ni de madera tampoco, sino que se utilizan de otros materiales. ¿Por qué? Por el lavado, por el uso, por todo lo que genera y además para evitar la contaminación. Que también resistan la limpieza frecuente de los agentes de limpieza. Si usted está lavando constantemente una tabla de madera, pues eso se va a dañar, ¿cierto? Se va a podrir. La madera de todas formas sigue siendo un alimento natural que con la humedad y el calor pues va a generar no solamente contaminación, sino que también se va a deteriorar mucho más rápido. Mientras que si utilizamos estas tablas que ustedes ya las manejan en el colegio mayor, pues estas tablas van a ser mucho más resistentes. Las pueden lavar con cepillo, las pueden poner al hirviendo y se van a dar cuenta que no pasa absolutamente nada. Los recipientes deben ser también de acero, por eso ustedes ven que hay unas tazones que ustedes les llaman mise en place, con lo que almacenan los alimentos, esos que ustedes ven aquí abajo, que los cucharones y cucharas deben de ser de silicona,
y en fin, ¿cierto? Díganme qué otro material encuentran así en la cocina, bien sea del colegio mayor, en las cocinas en las que ustedes normalmente trabajan. ¿Mm? También recipientes de cristal. El vidrio, sí, el vidrio también se utiliza, más que todo en la parte del bar, pero el vidrio lo que pasa es por peligroso, ¿cierto? Porque el vidrio dentro de la cocina pues es mucho más peligroso que cualquier otro elemento. Pero sí, el vidrio también se puede utilizar porque el vidrio es muy higiénico y reutilizable. Listo. ¿Qué son los equipos entonces? Equipos, recuerden que ustedes van a hacer un inventario de equipos y de utensilios que van a necesitar. Igual van a colocar las especificaciones. Entonces, al colocar especificaciones van a decir de qué material va a ser, según esta resolución y según lo que nos habla la norma, ¿cierto? Equipos son todos aquellos artefactos eléctricos o a gas, a combustión de aceite o de agua que nos ayudan en la transformación de los alimentos y de las bebidas. Entonces, los equipos siempre van a necesitar una conexión a la fuente de gas, a una fuente de agua o a una fuente eléctrica. Incluso hay algunos artefactos que su combustión es el aceite, no digo freidoras, sino algunas marmitas. O sea, las marmitas trabajan con una combustión interna y a veces utilizan ese aceite. ¿Cómo clasificamos los equipos? En equipo fijo y equipo semifijo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguno de los que haya visto en Cocina Básica conmigo? Santiago Toro vio una Cocina Básica conmigo. Recuérdenme cuáles son equipos fijos y cuáles son equipos semifijos. Profe, el equipo fijo es como el que se queda pues en su lugar y no se mueve. Normalmente son equipos que pesan mucho o pues de gran tamaño, ¿cierto? Y el Así es. equipo semifijo es el que se puede trasladar pues de un lugar a otro con facilidad, ya sea por ejemplo licuadoras, pues no sé, sí, Bueno, cosas bien, correcto. microondas y cosas así. Muy Batidoras bien. también se pueden mover. Exacto, sí, el equipo fijo es todo aquel equipo que por su tamaño, peso, por las necesidades de instalación, tales como una conexión de agua, gas o energía, requieren quedarse siempre en el mismo lugar. No lo podemos estar moviendo, ¿cierto? Porque está conectado a la energía, porque está conectado al agua, porque está conectado al gas. Ahí entonces ustedes van a hacer una lista de qué equipos fijos van a necesitar en su establecimiento. Si estufas con quemadores o estufas simplemente con parrillas, planchas, parrilla de gas, parrilla de carbón, parrilla eléctrica, parrilla de piedra volcánica, hornos, fogones, freidoras, marmitas, máquinas lavalosas, pozuelos de lavado, entre otros. Miren que los pozuelos también están como equipo fijo. ¿Por qué? Porque usted el pozuelo no lo puede estar moviendo, porque él necesita siempre la fuente de agua para su funcionamiento. Entonces ahí en equipo fijo es hacer una lista de qué necesitamos nosotros en nuestro espacio de cocina o en nuestro espacio de producción, que necesite esas conexiones, agua, gas, energía. Listo. Mientras que un equipo semifijo también necesita una fuente de energía para poder ser utilizado, pero que por su tamaño, peso, funciones, yo lo puedo estar trasladando con facilidad en cualquier otro lugar, lo puedo utilizar en cualquier lugar, ¿cierto? Aunque necesite fuente eléctrica, yo puedo estar pasando una licuadora, una batidora, un procesador, una tostadora, o incluso hornos microondas, yo los puedo estar moviendo, rebanadores, molinos, entre otros. Entonces ahí también una lista de qué equipos semifijos voy a necesitar yo para mi producción, para la cocina. Listo. Y en utensilios. Son todas aquellas herramientas manuales que nos facilitan la labor en la cocina, en el bar, para la prestación del servicio. También lo clasificamos en dos, en utensilios mayores y en utensilios menores.
Dígame la diferencia. ¿Qué más estudió básica conmigo? A ver, yo miro. Merchan. Esteban Merchan. Evelyn también. Merchan, cuénteme pues usted. Me repite por favor la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre utensilio mayor y utensilio menor? Eso lo vimos en cocina básica, Esteban Merchan. Sí, profe, espere, yo me acuerdo. Profe, yo tengo más o menos idea. Yo estaba esperando a ver si Merchan se acordaba. Profe, los utensilios mayores son los que se necesitan para contener o guardar los alimentos, pues como lo son las ollas, cacerolas, sartenes, y los menores son como las cucharas, cuchillos, todo eso. Muy bien, Mariana, y eso que Mariana no fue una unidad básica. Es eso, precisamente, Esteban Merchan. Utensilios mayores son todos aquellos utensilios que se necesitan para contener, transportar, guardar y procesar bajo algún procedimiento de cocción los diversos productos. O sea, todos aquellos con los que vamos a guardar, almacenar un alimento, lo que los vamos a llevar de cierto lugar a otro, en lo que lo vamos a almacenar, ¿cierto? Esos serían los utensilios mayores. Ahí estarían entonces que ollas, cacerolas, sartenes, cajos, moldes, tazones, entre otros. Tazas, ensambladas y cocas, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí esos serían utensilios mayores. Y un utensilio menor son todos aquellos utensilios que se necesitan para cortar, pelar, remover, separar, servir, medir o dosificar los diversos productos alimenticios que se encuentran procesando para ser convertidos en un plato del menú de la carne. Entonces ahí que tenemos como utensilios menores, cuchillos, peladores, moldeadores, cucharones, cucharas, espátulas, entre otros. Vamos entonces nosotros a crear una lista también de cuáles son los utensilios mayores que necesitamos para nuestra transformación de los alimentos y cuáles van a ser esos utensilios menores. ¿Por qué? Y no solamente en la cocina, sino que también lo que se necesita en el bar, para poder facilitar todas las funciones. ¿Está claro? Preguntas acerca de utensilios, de equipos y utensilios. Jóvenes. Preguntas. Dudas. Inquietudes. Hablen. Yo no tengo ninguna, profe. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si es como un poquito tarde pues del tema. Si yo pues necesito dos áreas, una pues de cocina y otra de bar, ¿se necesitan dos bodegas o puede ser la misma? Puede ser la misma. Yo en una bodega puedo tener la materia prima para las dos áreas o los dos espacios. Lo que sí debo es diferenciarlos, pues, lo que es para producción de cocina y para lo que es para producción del bar. Ok, profe, gracias. Bien, listo. Entonces ahora vamos a hablar sobre el personal que vamos a necesitar. Ya tenemos el área, el espacio de cocina, ya tenemos los equipos de utensilios. Ahora, ¿qué personal necesitamos? Recuerden que ustedes ya por allá también dijeron cuánto personal necesitaban para el servicio. Ahora vamos a determinar qué personal vamos a necesitar para la cocina. Se debe tener en cuenta la capacidad de los servicios del establecimiento, cuánto voy a vender yo, cuánto aspiro a vender al día, para así poder determinar el número de personas a contratar para la producción de los alimentos. No me puedo poner a escatimar, a decir, ay no, es que yo no, con dos personas tengo para la producción y después se van a ver embalados en la cocina sin el personal necesario para dar
el nivel y todo el boleo que está generando el establecimiento. Al igual que debemos pensar qué número de servicios vamos a atender en determinado horario. Saber, bueno, si yo vendo más en almuerzos, pues entonces a la hora del almuerzo debo tener mucho más personal que en el horario de la cena, y así. Establecer entonces muy bien el número de personas que voy a necesitar. Entonces podemos decir, bueno, necesitamos un chef. Recuerden que la palabra chef significa jefe, en todos los sentidos de la palabra. Chef es un término francés que significa jefe. Lo que pasa es que desde la Nouvelle Cuisine se estableció que eras el chef, eras solamente jefe de cocina. Pero en Francia todavía ese término como jefe lo utilizan, o como chef lo utilizan siendo el jefe de cualquier profesión. Entonces un chef es un jefe de cocina, que está más que todo en la parte administrativa, es el que se encarga de administrar el establecimiento, porque ya tiene conocimiento, porque ya tiene mucho más experiencia, por eso entonces es una persona que tiene a un chef como un poco más administrativo. Mientras que el subchef, que es la persona que le sigue, es la persona que está ya en la parte operativa, está más en la cocina. Entonces definir si necesitamos chef o subchef. Siempre vamos a necesitar cocineros o jefes de partida. Y esos jefes de partida como cocineros, que son los encargados ya de la producción, van a necesitar unos ayudantes. Ayudantes de cocina. En muchos lugares ya los ayudantes de cocina están siendo, o sea, colocan a los practicantes como ayudantes de cocina. Y eso está bien, pues, porque de una vez ya los están dando un muy buen cargo, porque en otros lugares, pues, empezaban siendo steward. El steward es el personal encargado del lavado de todo el menaje de utensilios, equipos, utensilios y menaje que se utilizan en el establecimiento. Entonces, también, pues, vamos a necesitar steward, o solamente con el personal de servicios generales, que es el personal encargado del aseo, pues sí, con ese personal tendríamos para la labor que desempeña un steward y toda su brigada de aseo. El ecónomo, bueno, aquí le llamamos ecónomo, bodeguero, almacenista, como le queramos llamar, pero es un personal importante, incluso también para ese cargo se necesita preparación, se necesita estudio, porque también debe saber sobre manejo de proveedores, sobre calidad de productos, sobre temperaturas de almacenamiento y conservación, sobre cardes y una cantidad de conocimientos, ¿cierto? Entonces, por eso no es que uno diga, no, cualquiera puede ser un ecónomo. Realmente, la gran mayoría pues contratan sí personas que hayan estudiado cocina, pero también pueden ser personas que hayan estudiado alguna ingeniería de alimentos o algo. Y estos a su vez necesitan unos ayudantes de bodega, las personas que van a estar en la parte de lavado, desinfección y almacenamiento, los que van a estar en la parte de rotulación y además también entregando la materia prima a cada una de las áreas encargadas de la transformación. Aquí, por ejemplo, tenemos este organigrama. Hace algún tiempo, al principio del semestre, yo les mostré un organigrama en cuanto a servicio. Aquí este es un organigrama en cuanto a cocina. Miren, ahí tiene entonces el jefe como en cabeza de esto, luego sigue el subchef y los chefs de turno o los chefs de partida, y va a haber entonces una chef de partida para el área fría, para el área caliente, para panadería y para pastelería. Miren allá al lado izquierdo que está toda la brigada de limpieza, la brigada del boulanger y el marmitón. Son los personal de aseo. Ahí estaría faltando el steward, boulanger, marmitón y steward. En el área fría está el garde-manger, que es el chef de cocina fría. Garde-manger es un gran cargo, incluso gana mucho más que un chef, porque es alguien que debe tener bastante conocimiento. Y el boucher, que es el chef que hace la parte de porcionar carnes. En cocina caliente, ahí están todos los cargos. El boucher, el chef de las salsas, protégeur, chef de sopas y potajes, rôtissier, chef de asados a la plancha y al horno, rôtissier, grillardín, es grillar, o sea, la parrilla,
Friturier es el chef de fritura, Legumier de legumbres y acompañamientos, Poissonnier, chef de pescados y mariscos, y Entremetier, chef que elabora las entradas. Panadería también utiliza ahí el boulanger y toda esa área está patissier, pastelero, confitier, de bocados pequeños como confites, y glacier es el chef de helados. Esta es una brigada que no todos los establecimientos, esto sería un hotel o un gran establecimiento gastronómico, el tener todas estas brigadas. Ahí las podemos ver también en esa película de Ratatouille, ahí se ven una cantidad, pues se ven algunos cargos de estos que les estoy nombrando. Ya definir qué vamos a necesitar en nuestro establecimiento. Debemos de tener en cuenta entonces, contratar al personal idóneo, personal capacitado realmente, el personal, y ahora hay muchas personas ya capacitadas. Cada vez hay menos empíricos y cada vez mucho más preparados, entonces eso es bueno porque va profesionalizando un poco más este ámbito. Invertir en formación propia, invertir en la formación de nosotros como dueños del establecimiento, pero también de nuestro equipo de trabajo. El ambiente de alimentos y bebidas está constantemente en cambios, por lo tanto, pues también se debe estar capacitando, modernizando y actualizando en todos los aspectos de alimentos y bebidas, y mucho más ahora con la pandemia han cambiado muchas cosas, y eso entonces hay que implementarlo nosotros en nuestros establecimientos. Debemos de ser unos buenos líderes y ser parte del equipo de trabajo, trabajar en equipo, dando muy bien pues nuestra imagen como líderes del establecimiento, definir las tareas para cada uno. Eso es un tema que es importante aplicarlo. Cada uno tiene su manual de funciones y ahí definirle qué es lo que debe hacer cada empleado, ¿cierto? Según su jerarquía. Hacer control sobre las recetas estándar. Los cocineros a veces al principio empiezan muy juiciosos haciendo todo bajo receta estándar, luego ya dice que se las saben de memoria y empiezan a no hacer las cosas como son. Y ahí es cuando hay pérdidas, cuando no hay un control de la receta estándar. La receta estándar siempre se va a presentar de pérdidas, huecos, faltantes al terminar un inventario. Hacer control de inventarios, para ellos es muy importante, entonces, o sea, nosotros tener la parte administrativa muy bien, todos esos formatos de control que los vimos en la unidad de oferta. Importante llevar todos esos controles para poder tener unos inventarios reales, tener un trato amable con nuestros colaboradores y ser ejemplo para ellos. Listo. Y también nosotros debemos de colocar, costear la mano de obra siempre en lo que estamos vendiendo. O sea, no podemos ponernos a inventar en cuanto al sueldo. ¿Por qué? Porque el personal que es técnico, tecnólogo, profesional en cocina, pues merece un salario por encima del salario mínimo legal vigente. Que no se ve mucho, sí, eso es cierto. Aquí en Colombia, pues lamentablemente pagan poco. Hay algunos lugares que ya empezaron a mejorar y si pues el estudiante, el joven es técnico, pues ya aumentan un poquitico, si es tecnólogo mucho más y pues profesional siempre va a estar en la parte administrativa o por encima, ¿cierto? Se le debe pagar seguridad social a todos los empleados y más que todo en cocina, porque es que es un trabajo riesgoso, se trabaja con fuego, con peligro de caídas, con herramientas cortopunzantes, entonces si no tiene seguridad social eso es algo que luego va a llevar a problemas. También el pago de parafiscales, esto es obligatorio para todas las empresas. Estimular a los empleados con las propinas y repiques, no dejar nada en caja. Muchos establecimientos dejan un porcentaje de la propina, que por daños o por pérdidas, pero eso no está bien porque la propina finalmente el cliente la deja, es para el que le prestó el servicio, entonces no hace parte del establecimiento. Desembolsar los sueldos a tiempo y no atrasarse ni dar pagos parciales, algo que también es un poco complicado, al menos en estos tiempos. Garantizar contratos estables en medida de lo posible.
al cocinero se le debe garantizar un contrato estable. Lo que pasa es que el cocinero no es estable. Los cocineros a veces, porque las tareas en cocina a veces suelen ser repetitivas, entonces eso hace de que el cocinero no dure mucho en un lugar. Dice que ya se cansó de hacer siempre lo mismo, entonces va y se pasa para otro establecimiento que lo ofrecen un poquito más. Pero bueno, de todas formas eso es algo que es cultural en el gremio de cocineros y de meseros, pero no debería de ser así. O sea, uno debe ser muy estable en un establecimiento. Yo, por ejemplo, cuando leo una hoja de vida y veo que en un año cambió 3 o 4 veces de empleo, pues para mí esa persona no es estable y no le estaría dando fácilmente un trabajo. ¿Cuáles son esas funciones entonces que se deben de hacer en equipo, en cocina? Elaborar los controles, llevar todos los controles de los que hemos hablado. Controles en qué, en formatos de compra, formatos de recibo de materias primas, formato de despacho para los centros de producción y todo esto. Verificar normas de seguridad conforme también a la guía que nos da los bomberos y a partir de la norma técnica sectorial que nos habla de ella. Listas de chequeo para verificar el cumplimiento de esas normas, las listas de pedido, bien sea lo que se le pide al proveedor como lo que le pido al colomato o a la bodega para la transformación. Planificación en producción, hay algunos elementos o alimentos que yo debo tener preparados, prelistos para facilitar las labores en el momento ya del trabajo. Elaborar un buen mise en place y ejecutar pues ya las labores en los horarios establecidos. ¿Cuáles son las normas técnicas entonces que nos hablan de estos, lo que aplica en cocina? Primero la número 001, que es a la que les decía también que por favor la tengan ahí a la mano, que nos va a hablar sobre preparación de alimentos de acuerdo a la orden de producción. Esta norma técnica es una de las más importantes, ¿cierto? Entonces siempre que estemos en algún lugar, en un establecimiento gastronómico, se debe dar cumplimiento a esta norma. La número 003 es el control en el manejo de materias primas e insumos en el área de producción de alimentos, conforme a los requisitos de calidad. Ahí esta nos va a hablar de cómo debe ser ese manejo, lavado, desinfección, de todas las materias primas, también la parte de almacenamiento, conservación, manejo de temperaturas. Y ya lo digo que tengo listo toda esa parte higiénica de los alimentos, mirar cómo va a ser la ejecución en la producción para evitar pérdidas de los alimentos, algo que también es importantísimo. La 005, coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, que la producción se haga conforme a lo que dice la receta estándar. Mire que para eso también hay una norma que cobija pues esta coordinación de la producción y que debe ser pues de estricto cumplimiento. Y la 007, ya todos la conocen, que es la norma sanitaria para los manipuladores de alimentos, o sea, la misma que nos habla sobre la resolución 2674. Entonces ahí tienen ya, por favor, descarguen la 001, recuerden que la de alimentos Federico, para que definamos estos puntos. La tienen, ¿qué es mise en place o prealistamiento? ¿Será que ando solo? ¿Me repite? Mise en place o prealistamiento. El mise en place o prealistamiento, proceso previo a la preparación de alimentos en la relación relacionada con la higiene, alistamiento de insumos, materia prima, utensilios, equipo y montaje de áreas. Muy bien, Juan Camilo. Entonces, en tu establecimiento que es de helados y postres, ¿cierto que sí? Postres de licor. Exacto. Dime entonces qué mise en place o prealistamiento tendrías que tener. Tener los hornos listos, los moldes, la materia prima que serían los licores, la harina y los otros ingredientes. Encima de tener las batidoras listas y la zona de montaje y decoración.
Ah, sí. Claro, exacto. Es que miren, por ejemplo, a veces creemos que hacer un mise en place o un prealizamiento es solamente de materias primas, y no es solamente de materias primas. También tenemos que tener listo equipos y utensilios que vamos a necesitar para la labor. Entonces ahí por eso Camilo nos dice, también tengo que tener la batidora lista, conectada, con el brazo que va a hacer el batido y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque eso también hace parte de un mise en place. Bien, ahora sí, Federico, defíname que, bueno, establecimiento ya lo hicimos. Preparaciones de base. Preparaciones de base. Federico. ¿Quiere que la lea yo, profe? Evelyn. ¿Usted se encuentra, Evelyn? Ay, madre. Luisa Fernando Rego. Luisa Fernanda y Evelyn. Entonces, según la definición, lo que nos dice aquí, preparaciones de base, preparaciones consideradas como iniciales o madres, porque a partir de ellas se elaboran las otras preparaciones en la cocina. Según esa definición y según su establecimiento gastronómico, nómbreme alguna preparación de base que vaya a tener. Luisa y Evelyn. No escuché bien, profe. Lo de la definición. Preparaciones de base son preparaciones consideradas como iniciales o madres, porque a partir de ellas se elaboran las otras preparaciones en la cocina. Según esa definición y según su idea de negocio, ¿cuáles serían preparaciones de base de su negocio? De bases, profe, serán, pues porque va a ser de tacos, no sé, las tortillas. Hacer las tortillas, hacer un guacamole, hacer un pico de Guacamole. gallo. Eso.
Evelyn nos dice, hacer una salsa madre que después de ella alguna derivada. Listo. Entonces Evelyn va a hacer una bechamel, va a hacer una demi-glace, va a hacer un fondo, y ahí con eso entonces va a hacer preparaciones luego. Listo, bien. Vamos con receta estándar. ¿Cómo define la norma receta estándar? ¿Quién me dice? Olga Palacio está. Sí, profe. Hola, Olga, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Es receta estándar, documento que unifica el proceso de producción de alimentos y bebidas en lo relacionado con ingredientes y calidad de los mismos, utensilios, cantidades de porción, preparación y tipos de servicio. Mire qué importante es, unifica la preparación. O sea, que es que no quiere decir que... Miren, cuando se maneja una receta estándar, todos los platos deben de salir igual. Eso ya de que, no, que es que si lo hace yo no sé quién le queda mejor que si lo hace yo no sé quién, no. Cuando se hace cuando se hace una preparación bajo una receta estándar, y si se hace tal cual dice la receta estándar, en cantidades, medidas, incluso hasta la presentación, los platos tienen que salir igual. Entonces, así sea el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche, todos los platos deben de ser igual cuando se hace una receta estándar. Miren lo importante que es esa definición. Unifica el procedimiento de producción de alimentos y bebidas. Unifica el procedimiento de producción de alimentos y bebidas. Además, entonces, también, no solamente los ingredientes, sino los tiempos que se va a tomar para prepararlo, los métodos de cocción, a la temperatura que se debe hacer, la calidad de los mismos, qué equipos y utensilios estoy necesitando, de todo eso debe estar dentro de la receta estándar. Las cantidades exactas por porción y la presentación, muy importante. Ojalá se pudiera llevar tal cual se dice y para que las cosas salgan igual. Muy bien, Olga. Requerimientos de conocimiento. ¿Qué nos dice como requerimientos de conocimiento? Julián Correa. Dígame, profe. ¿Tiene descargada la norma? No, profe. Yo la estoy viendo aquí desde la presentación. Santiago Toro, ¿ya descargó la norma? Sí, señor. Bueno, entonces esa norma nos dice también que son requerimientos de conocimiento y requerimientos de evidencia. Dime cómo se definen las dos. Ok, requerimientos de conocimiento. Indica los conocimientos que una persona debe poseer para poder cumplir con los criterios de desempeño. ¿Cierto? Y requerimientos de evidencia son las pruebas necesarias para concluir que el desempeño laboral se realizó conforme a los criterios de desempeño. Requerimientos de conocimiento y comprensión, rasgos de aplicación descritos y norma de competencia. Eso quiere decir que nosotros necesitamos que con nuestro personal. O sea, profe, tener personal preparado, o sea, y que sepa o de que tenga los conocimientos para desempeñar pues su papel como cocinero o depende pues del rango que desempeñe. Exacto. O sea, debe estar totalmente capacitado, y si no está capacitado en la labor exacta, pues entonces la empresa debe estar capacitando constantemente a sus empleados. Deben de haber entonces unos requerimientos de evidencia, que el trabajador demuestre las capacidades que tiene para poder desempeñar esa labor. Y a eso entonces se le hacen unas pruebas, por eso a veces en los establecimientos, antes de contratar a un cocinero, lo ponen primero a que haga un plato. Esos serían entonces esos requerimientos de evidencia. Muy bien. ¿Cómo define la norma las técnicas de cocción? Jessica Alejandra.
No está. Mónica Gómez. No está. Mariana Restrepo. Profe, dice, método de conservación de alimentos mediante el empleo de calor para garantizar alimentos inocuos. Se emplean con técnicas culinarias con el fin de modificar textura y transformar el aspecto de los alimentos crudos. Es una definición muy técnica, ¿cierto? Pero nos está diciendo que todas esas técnicas de cocción son los que nos ayudan a transformar los alimentos. Por ello es importante verificar el cumplimiento de esas que ahorita hablábamos. Temperatura en la que se hacen las cocciones, eso también se debe verificar que se cumpla. En algunos establecimientos hacen toma de temperatura, lo hacen con algunos termómetros para verificar que el alimento realmente cumple con esas. Y cuando llega a la Secretaría de Salud también le hacen esos chequeos a los alimentos que están en cocción. Verifican temperaturas, verifican que sí esté almacenado de cierta forma, y eso es importante para el cumplimiento de las normas. Bueno, muy bien. Eso sería entonces la norma 001. Espero que ustedes la amplíen el conocimiento de esta norma, porque es la que más aplica en la parte de producción de alimentos. Ya sabemos que aquí existen otras normas, la 001, la 003, la 005 y la 007, que nos habla sobre la manipulación en cocina, pero que también la primera que hablamos, la 006, nos habla sobre la infraestructura. Recuerden que uno de los puntos del trabajo es a cuál de las normas técnicas sectoriales, o cuáles normas sectoriales vamos a darle cumplimiento, y cuáles van a ser nuestros métodos de implementación de estas normas. Entonces, para que las lean, amplíen el conocimiento y puedan definirlas en el trabajo final. Aquí, por ejemplo, tenemos las medidas de seguridad de cocina, que también manejaría la norma técnica sectorial a 009. Es importante implementar planes de seguridad en cocina para minimizar los riesgos de accidentes laborales. Uno de ellos es utilizar elementos de protección para prevenir quemaduras. A muchos establecimientos se les da ciertos elementos de protección para utilizar la parrilla, para utilizar freidora, y esto entonces o sea, hay que hacerlo cumplir, que los empleados utilicen estos elementos de protección para minimizar los riesgos de algún accidente por alguna quemadura cortante. Herramientas cortantes bien afiladas. No hay nada más peligroso que un cuchillo que no corte, ese es el que más fácil produce accidentes. Entonces tienen que tener todas las herramientas muy bien afiladas y utilizar guantes metálicos en lo posible. Los guantes metálicos para operaciones que son muy repetitivas en cuanto a cortes, es importante utilizar esos guantes. Son también guantes de acero inoxidable, lavables, muy higiénicos, que los utilizan entonces, más que todo yo creo que ustedes lo han visto en los carniceros, pero también cualquier otro personal que esté haciendo una tarea muy repetitiva con el cuchillo debe hacer esto, ¿cierto? Utilizar estos guantes. Mantener el suelo limpio, seco y libre de obstáculos. Recuerden que el piso puede generar accidentes porque está húmedo, porque tiene grasa o porque tiene algún reguero, y eso es algo que es bien riesgoso, ¿cierto? Para una caída. Utilizar los equipos de cocina con los elementos de seguridad necesarios. Hay equipos de cocina que necesitan ciertas herramientas, implementos o protección para ser utilizados. Freidoras, hornos, parrillas, todo esto es utilizarlos realmente como son para evitar algún accidente. Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas para evitar algún corto, generación de alguna chispa que puede también causar un incendio. También fugas de agua producen charcos. Aparte de la pérdida de agua, pues va a producir charcos y piso liso. Y el gas, pues a veces el gas es lo que pasa en los restaurantes, casi siempre está relacionado con las instalaciones de gas, porque como el gas casi no tiene olor, el aroma de las cocinas es mucho más fuerte que el de gas, la gente no se da cuenta. Entonces, por eso siempre se debe estar haciendo un buen mantenimiento, un buen registro a todas las instalaciones eléctricas, de agua y de gas, para evitar accidentes. Disponer de botiquín
un botiquín de cocina debe tener ciertos implementos, eso también lo dice los bomberos cuando hacen la visita, le dicen que debe tener dentro de su botiquín. ¿Por qué? Porque es dependiendo a lo que usted manipula. Entonces, por eso le dicen que debe tener ciertas cosas a unos y a otros otras distintas. También los extintores, recuerden, los extintores son distintos cada uno, unos son para gas, otros son para accidentes con red de gas, accidentes eléctricos, de aceite. Entonces también estos bomberos van a decir cuál de todos los extintores es el que va a necesitar. También tener rutas de evacuación bien marcadas, que no solamente las conozca el cliente interno, sino que también las conozca el cliente externo. Todo esto de medidas de seguridad en cocina está dentro de esta norma sectorial 009, ¿listo? Seguridad industrial para restaurantes. Miren que todo está cobijado por una norma, ya las habíamos hablado sobre normas en el servicio, ahora hablamos de normas en la parte de producción. No siendo más, ahora sí entonces les voy a dar ya la palabra a cada uno de ustedes para que den sus aportes, opiniones y si tienen alguna pregunta. Vamos a dar por finalizado ya la grabación.